Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy para nosotros es un lujo tener a los dos invitados que tenemos. Uno es un viejo conocido del canal de Locos de Wall Street, como es Joel Grau. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, oye, la verdad que estupendo, empezando el verano con fuerza y encantado de estar aquí con una persona a la cual yo admiro mucho y que he seguido su trayectoria y la verdad que es impresionante la carrera de Ivo y es un lujo estar aquí con él, la verdad, un placer. Bueno, pues el segundo invitado que lo tenemos aquí, que es la estrella invitada de hoy, es una de las voces más autorizadas mundialmente para hablar de materias primas, como es Ivo Sarjanovic. No sé si lo he pronunciado bien, Ivo. Bueno, hay muchas Bienvenido. variantes, pero la variante, digamos, más ortodoxa sería Sarjanovic. Perfecto. Pues Ivo es, como decía, un lujo que lo tengamos aquí en el canal para hablar de materias primas y para que veáis la joya de invitado para aquellos que les gusten las materias primas. Ivo, si puedes hacernos una breve semblanza de tu carrera, de tu background en el mundo de las materias primas, para que así los seguidores de Locos de Wall Street puedan ubicarte. Bueno, cómo no. Bueno, yo tengo 58 años, soy argentino, aparte tengo pasaporte italiano y suizo. Soy de Rosario, aparte de ser argentina, que es la tierra de Messi. Eso Y iba a decir. así es. Aparte comparto con él el segundo nombre, los dos nos llamamos Andrés, y él juega al fútbol un poquito mejor que yo, pero esa es la única diferencia. Y somos los dos hinchas de Newell's también, que también coincidimos en eso. Y bueno, yo soy contador público, después tengo un máster en economía. Empecé trabajando en la Bolsa de Cereales de Rosario como analista de mercados y después en el año 89 comencé en Cargill y en Cargill hice toda mi carrera profesional entre el año 1989 y el año 2017, donde terminé de trabajar en el mundo corporativo. Trabajé en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, en San Pablo y en Ginebra, y vivo en Ginebra desde el año 1993. Originalmente vine a Ginebra por un par de años para hacer un entrenamiento y siempre hago la broma que se olvidaron de mí y todavía sigo dando vuelta por Ginebra, no volví nunca a Argentina. Y bueno, ya hice un poco de todo, generalmente cosas de trading y de management. Tradeé cereales, estuve mucho tiempo a cargo de la posición mundial de soja de Cargill, después estuve en Cargill África y el Middle East y terminé mi carrera haciendo trading de azúcar en Cargill y después armamos una joint venture entre Cargill y un gran exportador brasileño que se llama Copersucar y armamos una compañía independiente que se llama Alvean, que fui el CEO y es la compañía de azúcar de trading más grande del mundo. Actualmente divido mis actividades en tres. Un tercio soy director de boards, no ejecutivo, creo que ustedes le dicen consejo de administración, Consejo de Administración. sí, de empresas relacionadas al sector, por ejemplo, una empresa se llama Decoagro, que es una empresa pública, un gran productor de cereales, oleaginosas, azúcar, etanol en Sudamérica, quizás el productor argentino más grande de agrícola, una empresa de cultivo, unas 600.000 hectáreas aproximadamente, y después de Sucafina, que es una empresa de trading de café, una de las más grandes, que está localizada en Ginebra. Después, un tercio de mi tiempo me dedico a dar clases en la universidad sobre agriculture commodities. Doy clases en Ginebra, doy clases en Buenos Aires, en Rosario, en Rotterdam, y también tengo algunos vínculos con el Instituto San Telmo, que está localizado en Sevilla, en España, que está muy focalizado en temas de food. Y otro tercio soy inversor en startups, en el mundo VC, en temas de fintech y de agtech, y ahí participo como inversor o como analista de inversiones de algunos fondos. Así que bueno, bastante diverso todo, pero siempre vinculado al mundo de los commodities. Me gusta escribir también. El año pasado publiqué un libro sobre el tema commodities que se llama Commodities as an Asset Class. Lo publiqué con un compañero de Rosario, un alumno que se llama Alan Futterman. Bueno, y ahí después les cuento si quieren un poco de qué se trata. Sí, sí, perfecto. Yo, fíjate que una de las preguntas, Ivo, que tengo aquí preparada es precisamente sobre tu libro, ¿no? Pero bueno, si te parece, por ordenar un poco la tertulia, empezando un poco de arriba abajo, ahora mismo estamos en 2023, un año que el otro día lo comentábamos con Joel precisamente por una clase del curso que tenemos de inversión en materias primas, que parecía que el mundo se iba a quedar sin cereales, muy convulso, que se iba a Rusia y tal. ¿Cómo estás viendo la situación global de las commodities ahora mismo? Bueno, el mundo vivió, digamos, en los últimos años lo que yo denomino una tormenta perfecta o una bandada de Black Swans también.
no tuvimos un solo Black Swan, tuvimos todos juntos. Y cuando uno empieza a acumular todo lo que pasó, llegamos a una situación que es muy excepcional. Y como excepcional, creo que tiene la característica que no dura con esas características. Entonces se empieza a disipar. Y bueno, a distintas velocidades y por distintos motivos, yo creo que el mundo gradualmente se empieza a normalizar. Había mucha gente, muchos analistas, entre ellos, por ejemplo, Goldman Sachs, que predijo que este año los precios de los commodities van a subir otro 28% por arriba de lo que ya habían subido en el año 2022. En mi opinión, ese tipo de análisis en lo que principal erró es en todo lo macro. El mundo de los commodities hay que verlo para mí como un triángulo que tiene tres vértices. Un vértice es el mundo micro, otro vértice es el mundo macro y otro vértice son los fondos, que de alguna forma son los catalizadores de los movimientos de precios. Después podemos hablar si los fondos impactan los precios o no, pero eso da para otra discusión. Pero ciertamente son catalizadores de los movimientos de precios. Y para mí muchos analistas focalizaron demasiado sus análisis en el mundo micro, en un mundo que sí, que estábamos con stock bajos, con las expectativas de la reapertura de China, de que incremente la demanda, y bueno, y hacían pronósticos muy lineales, extrapolando lo que había pasado en el pasado hacia el futuro, pero creo que se perdieron el impacto grande que tiene la macro mundial en esa formación de precios. Me parece que ese es el error más grande que se cometió. Y después es un error, yo creo, hablar de commodities, una simplificación muy exagerada. Tenemos que distinguir por lo menos entre tres grupos de commodities, al menos, el mundo de la energía, que es aproximadamente un 60% de este gran mundo de los commodities. Los commodities, para tener una referencia, son entre un 10 y un 15% del Producto Bruto Mundial. El Producto Bruto Mundial es, a fin del año 2022, 100 trillones de dólares, trillones norteamericanos. Entonces, dependiendo de precio y cantidad, eso va variando, por eso digo entre un 10 y un 15%, pero eso nos permite tener algún tipo de apreciación del tamaño de ese mundo. Y bueno, entonces la energía, como decía, es un 60% aproximadamente, los mercados agrícolas son un 20% y los mercados de metales y minerales otro 20%. Y el rey de los commodities, sin dudas, es el crudo. El crudo es un 40-45% del total. Entonces, cualquier cosa que pasa con el crudo, sin duda, tiene un gran impacto en el total y también a través de costos de funciones de producción, tiene un impacto también en los otros commodities. Entonces, hay que distinguir, creo, las tres familias porque todas tienen comportamientos muy peculiares. Todas se comportan de forma diferente y sobre todo la agrícola, que tiene una elasticidad de oferta mucho más rápida. La oferta del lado agrícola reacciona con una velocidad que no puede reaccionar ni el mundo de la energía ni el mundo de los metales. Por eso muchas veces el sector agrícola es como el líder en mostrar un poco el camino, ¿no? Y si uno mira también qué era lo que venía pasando antes de esta gran crisis que en el año 2018, 2019, con la crisis entre Rusia y China, con la crisis porcina en China y otras cosas, uno ve que el precio de los commodities venía gradualmente bajando en términos reales. Ahora tuvimos un gran rebote, digamos, una gran subida que comienza en aproximadamente abril, mayo del 2020, cuando comienzan todas las políticas expansivas, fiscales y monetarias como respuesta a la contracción del COVID. En el año 2021 tenemos una suba muy fuerte y eso se dispara con la guerra y ahí hacemos pico. Aproximadamente en mayo del 2022 hacemos un pico y a partir de ahí las cosas gradualmente empiezan a normalizarse. Yo creo que falta todavía para que se normalice aún más, lo que me hace pensar que en general deberíamos ver precios en términos reales. Siempre hago esta distinción porque los argentinos que sabemos vivir bien con la inflación, tenemos que distinguir todo el tiempo entre el mundo nominal y el real. Yo me canso de ver publicaciones donde dicen, bueno, estamos viendo el precio récord del aluminio, el precio récord del hierro, y son todos errores eso. O sea, los precios hay que medirlos en términos reales para saber si estamos en valores récord. Y estamos en general en casi todos los productos muy lejos de los valores récord. Si uno toma, por ejemplo, el precio del crudo, el precio del crudo, su precio nominal récord en junio del 2008 a $140 el barril, pero desde ese momento hasta ahora tuvimos 30% de inflación. O sea que el precio del barril récord fue $210 y hoy vale 75. O sea que estamos muy, muy lejos de esos valores récord. De hecho, si tuviera la oportunidad de mostrar una gráfica y uno pudiera ver cualquiera de los índices, spot, el CRB o el de Goldman Sachs o el de Bloomberg, y a eso lo deflactamos por inflación, veríamos una tendencia que no es lineal, pero que sistemáticamente tiende a la baja.
Así que eso me hace pensar a mí que deberíamos, digamos, ver precios todavía un poco más bajos de lo que vimos, a pesar de que hay algunos mercados en particular que pueden terminar más ajustados. Y uno de esos mercados que puede terminar más ajustado es el petróleo. Entonces hay que ver cómo el petróleo complica el precio. Acabamos recién, antes de entrar acá, acabo de leer que Saudi y Rusia anunciaron nuevos cortes voluntarios. O sea que es muy difícil hacer predicciones cuando los mercados están tan politizados, ¿no es cierto? Porque la política en sí misma es casi imprevisible. Así que eso dificulta mucho cualquier tipo de análisis de oferta y demanda que uno quiera hacer en este mundo. Ivo, una de las cuestiones que más preocupan a los inversores e inclusive a los ciudadanos de a pie es la inflación, ¿no? Hemos tenido una etapa inflacionaria y te quería preguntar precisamente por eso, porque muchas veces seguidores piensan cómo protegerse ante la inflación y mi pregunta es doble. Por un lado, si las commodities pueden ser una buena cobertura, un buen hedge contra la inflación, y por otra parte, si ahora viniera una etapa que no es descartable de deflación, ¿cómo se deberían comportar esas commodities? Es decir, al final las commodities, ¿cómo se comportan en el escenario inflacionario y deflacionario? Que es algo que preocupa a nuestros seguidores que son inversores finalmente. Bueno, el primer capítulo del libro que escribimos trata esto. Y la idea de escribir el libro fue responder un poco a muchos bancos de inversión que empezaron en el año 2021 y comienzos del 2022. Incluso he visto sugerencias de invertir en commodities hasta finales del 2022. Empezaron a sugerir que como estamos en un entorno inflacionario había que invertir en commodities, porque los commodities son siempre el mejor hedge contra la inflación. Y la verdad que no es así. Los commodities no son siempre un buen hedge contra la inflación. Hay periodos inflacionarios donde los commodities resultan ser un buen hedge, hay periodos inflacionarios donde los commodities resultan no ser un buen hedge. Hay veces que los commodities suben y no hay inflación, hay veces que los commodities bajan y hay inflación. Entonces hay que olvidarse de la generalidad, de que uno siempre invierte en commodities de forma pasiva y se va a dormir y se va a encontrar que el precio de los commodities acompaña siempre la inflación. Un ejemplo muy crudo que les puedo dar, cualquier persona que haya seguido estos bancos de inversión y haya llegado tarde a este trade y haya comprado en mayo del 2022 commodities, se va a encontrar que sus commodities valen aproximadamente un 20% menos. Adicionalmente a eso hubo un 5% de inflación, o sea que en términos reales perdieron un 25%. Lo último que quiero que se entienda es que no hay que invertir en commodities. En commodities hay que invertir y yo me pasé toda la vida, digamos, tradeando commodities, pero la idea de invertir en forma pasiva y desentenderse de esa inversión creo que no lleva a ningún puerto seguro. Creo que cuando uno invierte en commodities lo mejor es hacerlo a través de algún hedge fund activo que puede posicionarse tanto del lado long como del lado short y capturar todas las oportunidades del mercado y no solamente las oportunidades de suba. Resumiendo, hay algunos commodities, volviendo a la idea de comparar entre familias, donde hay una mejor correlación contra la inflación, por ejemplo el oro, tiene una correlación del 70 y pico por ciento, y después la energía, un 60 y pico por ciento, pero por ejemplo los agris, que es el mercado que yo conozco mejor, la correlación es muy, muy, muy mala. ¿Y por qué es eso? Porque en el mundo agri vivimos shock de productividad positivas muy grandes, entonces el costo unitario de producción baja sistemáticamente, entonces el precio de cada uno de esos productos baja mucho, perdiendo contra la inflación. Lo que no quiere decir que la empresa que produce eso, donde uno mide la empresa no por el valor del P unitario, sino que la mide por P por Q, entonces puede capturar el incremento de la productividad, nos podemos encontrar con empresas que le va muy bien, a pesar que el costo unitario va bajando, y porque venden cada vez más. Por eso para mí, por eso que acabo de decir, generalmente está mal planteado ese gráfico que vemos muy seguido, que muestra el valor del S&P contra el valor de, por ejemplo, un índice de commodity de Goldman Sachs, y dice, bueno, los commodities están muy baratos contra el S&P. Y creo que eso no quiere decir nada, porque si yo estuviera invirtiendo, olvidémonos del S&P, pensemos en una sola empresa, una empresa que sistemáticamente incrementa productividad. Entonces el costo unitario de lo que vende baja sistemáticamente. Pero mientras tanto Q aumenta y la empresa le va a caer mejor, entonces sería muy lógico encontrarnos con un valor de esa empresa que aumenta, mientras el valor del commodity que vende, unitario, va bajando. Ivo, oye, muchísimas gracias. La verdad que es una explicación estupenda. Yo quería comentar aquí un par de puntos, si me permitéis. Primero, simplemente un paralelismo entre
bueno, los tres, dentro de los commodities, los tres branches o los tres segmentos que mencionas, ¿no? Energía, productos agro, ¿no? Agri-products y luego minerales, metales y tal. Curiosamente, en shipping también tenemos tres subsectores, como sabes, ¿no? Yo estoy más del tema de shipping, etcétera, y bueno, tenemos los contenedores, los tankers o wet cargo y luego los dry, ¿no? Es curioso que tengamos tres sectores o tres subsectores en commodities y tres subsectores en shipping. Luego hablaremos un poco de shipping porque sé que es un tema que a ti te gusta mucho y que obviamente tienes muchísimo conocimiento y sabes sobre todo las influencias que pueden tener los calados en muchos sitios y las consecuencias que eso pueden tener, ¿no? Y yo te quería preguntar un poco, no sé si también la gente sabe que, bueno, Ivo está considerado el Messi del mercado, de la industria de los cereales, hay que decirlo, aunque él humildemente considera que simplemente es por su origen de Rosario, pero es obviamente mucho más que eso. Pero te quería preguntar un poco, bueno, hablamos de commodities y tenemos que hablar un poco de China, ¿no? Porque obviamente China es el gran driver del mercado en general en prácticamente todas las commodities. No se me ocurre una commodity, no sé si me puedes corregir en esto, pues que prácticamente China es el gran driver, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación con China últimamente que está tan convulsa, tan incierta? ¿Qué comentarios tienes en relación a China versus las Bueno, en commodities en general me general? gusta decir que hay 5 variables fundamentales que afectan hoy por hoy el mundo de los commodities. Uno es la macro global. Segunda es todos los mandatos de biocombustibles. Tercero es el clima. Cuarto, la guerra. Y quinto, China. Así que bueno, empecemos por China. China, bueno, está viviendo dos fenómenos muy dramáticos que van a hacer que sea incorrecto extrapolar lo que pasaba en el pasado, en los primeros 20 años del siglo, hacia el futuro. Yo creo que extrapolar lo que pasó a comienzos del siglo XXI hacia el futuro es un gran error y creo que eso lleva a muchos errores de muchos analistas que ven, digamos, con demasiado optimismo quizás el lado de la demanda viniendo de China. China fue responsable en esos 20 años de un crecimiento de alrededor de un 8.8% anual en promedio de su Producto Bruto, que llevó a que el Producto Bruto per cápita chino pase de $2.500 aproximadamente a comienzo de siglo a 12.500 hoy. 12.500 casualmente es el Producto Bruto per cápita promedio mundial. O sea que China hoy tiene más o menos el Producto Bruto per cápita promedio mundial. Ese 8.8% de China explicaba un tercio del crecimiento mundial. El crecimiento mundial ha sido en los últimos 20 años aproximadamente un 3.8, 3.9%. Está bueno tener estos números para ponerlo en perspectiva de lo que está pasando hoy, porque hoy el mundo está creciendo por debajo de ese 3.8, 3.9, está creciendo de hecho por debajo del 3, 2.7, 2.8, y China en el mejor de los casos crecería al 5% este año. Y hay muchos analistas que están pronosticando que China va a crecer incluso menos hacia finales de la década, un 2-3% solamente. Entonces, si nos encontramos con... Después podemos analizar por qué China va a crecer menos, pero asumamos que ese número es correcto. Entonces, si encontramos que China, su Producto Bruto se empieza a desacelerar, eso va a tener un impacto del lado de la demanda muy grande. China va a seguir siendo siempre una segunda economía del mundo, hoy tiene un Producto Bruto que es aproximadamente el 17% del PBI mundial, o sea que aunque China crezca al 2 o 3%, va a ser un número muy grande, pero no va a ser esa locomotora alocada, digamos, que tiraba todo para adelante como antes. Y otro tema es el tema demográfico, que no es menor. O sea, China ha hecho un pico poblacional con 1.400 millones de personas. El mundo tiene 8.000 millones de personas. Hay 3 sectores en el mundo que tienen 1.400. Es divertido jugar con los números porque después es fácil acordarse. O sea, África tiene 1.400, a pesar de que son 54 países, entonces es un poco artificial ponerlos todos juntos, pero bueno, en África tenemos 1.400, en India tenemos 1.400 y en China tenemos 1.400. ¿Okay? China hizo pico, de acá para adelante va para abajo. Entonces, ¿de dónde viene la demanda? Si la demanda no viene de población y si la demanda no viene de crecimiento del producto, hay que buscarla en otro lado. Entonces, de vuelta, yo creo que China va a comportarse como una economía más madura y vamos a tener un crecimiento, pero más lento. Eso me hace pensar a mí que para el lado de los commodities, digamos, no va a tener esa aspiradora que vimos, sobre todo en el tema de metales, cuando China
se urbanizaba con violencia, con infraestructura. Ahora, ¿por qué no crece China? Y hay varios factores, digamos. Uno es que creo que está bastante agotado el modelo de crecimiento, que estaba muy basado del lado de la inversión. O sea, China tiene en términos porcentuales un nivel de inversión que no tiene ningún otro país del mundo, basado en ahorro, en parte artificial. ¿Por qué ahorro artificial? Porque parte de ese ahorro artificial es fruto de que China artificialmente manipula su moneda y la subvalúa. Entonces ahí se produce una transferencia de ingresos desde el sector doméstico al sector exportador. Entonces China crece, digamos, con fuerza con el sector exportador por esa subvaluación de la moneda. Y después del lado de la inversión inmobiliaria es el doble aproximadamente de la inversión inmobiliaria en el resto del mundo. Y eso es fruto también de políticas crediticias artificiales. Y bueno, eso aparentemente se agotó. Entonces hay que buscar un modelo de crecimiento diferente, porque si no eso te deja con inversión, que no es inversión, es mala inversión en el fondo. A los que les gusten los austríacos, digamos, en el grupo de ustedes van a encontrar que eso tiene mucho que ver con la teoría del ciclo austríaco. O sea, yo creo que China es un gran ejemplo de mala inversión. O sea, China tiene una gran capacidad de movilizar muchos recursos, lo que no quiere decir que los movilice en forma eficiente. Entonces China moviliza recursos en un sector, y eso tiene mucho que ver también con la forma de que crecen las provincias, de que venden tierra, entonces motorizan todo ese sector inmobiliario, pero después nos encontramos que muchos de esos edificios están vacíos. Y otro tema es también relacionado con la parte demográfica. China no tiene un buen sistema de seguridad social de previsión social, no de seguridad social. Entonces los chinos tienen una tendencia a ahorrar mucho, porque tienen que guardar dinero, digamos, para los más viejitos. Y, por ejemplo, el consumo en China, que en otros países es 65% del producto más o menos, en China es solamente el 40-45%. Entonces, China va a tener que pasar, y esta es una tesis que no es mía, no me quiero apropiar, esta es una tesis de un economista que se llama Michael Petis, que él dice que hasta que China no logre rebalancear, digamos, el mercado entre lo interno y la inversión y lo externo, va a ser muy difícil ver un crecimiento más sostenido. Y que si tenemos un crecimiento más sostenido, va a ser, digamos, un crecimiento más lento. Ahora, dado que el primer semestre en China fue tan disappointing, ha sido, y hoy volvieron a salir números, el PMI de Caixin salió a 50.5 contra 50.9 en junio. Es muy probable que China ponga, digamos, toda la carne en el asador en el segundo semestre para ver si arrancan un poco. Pero van a arrancar insistiendo con el mismo modelo, lo que quiere decir que eso tiene patas cortas en el fondo. Y muy probablemente si lo hacen a través de una política monetaria laxa, eso se traduzca en una devaluación del yuan, lo que va a acentuar de nuevo el perfil más exportador y va a terminar recortando toda la parte de importaciones. Si recorta la parte de importaciones no es bueno para commodities. Y bueno, así es un poco como veo China. O sea, veo a China siendo un factor, como siempre, muy importante. Por ejemplo, en el caso agrícola es enorme el impacto, es 1/3 de todas las importaciones agrícolas. En el caso de soja, por ejemplo, que es el producto que yo más traeré, es el 60% de toda la soja que se importa. Entonces, cualquier cosa que hace China tiene un impacto enorme en los mercados. También cuando China no está presente, digamos, tiene un impacto enorme. Ahora hay una cosa que hay que distinguir, sobre todo en el mundo agrícola para China, que es la demanda comercial, digamos, de la demanda de reservas estratégicas. La demanda comercial está siguiendo un poco la evolución de este ciclo macroeconómico chino, entonces está tranquila. La demanda de reservas estratégicas nos puede dar una sorpresa en algún momento. O sea, China, todos sabemos que tiene un conflicto grande con Estados Unidos, está toda la fricción de Taiwán. Entonces China va a querer estar siempre, en mi opinión, trabajando con reservas estratégicas altas. Entonces, dependiendo cómo surja la geopolítica, nos podemos encontrar en algún momento que China decide entrar al mercado. No va a entrar para mí a precios altos, pero si en algún momento tenemos una corrección adicional de precios a la baja, no sería extrañar que el piso del mercado lo pongan las reservas estratégicas chinas. Luego, no por motivos comerciales, no porque haya mucho consumo, sino por una cuestión de seguridad. Habiendo dicho eso, la cosecha china de este año es récord. China es uno de los principales 4 productores de alimentos del mundo. China, India, Estados Unidos y Brasil. Y este año tienen una cosecha récord. Entonces yo no veo realmente que China sea un importador de alimentos que nos vaya a sorprender. Va a importar más o menos lo que todos nos imaginamos.
Otro tema interesante a nivel geopolítico, hablando de China y hablando de Estados Unidos y Brasil. O sea, China se puede pelear hoy con Brasil o con Estados Unidos. No se puede pelear con los dos juntos. Pues si se pelea con los dos juntos, se mueren de hambre. Sí, porque Brasil es su supermercado particular prácticamente, ¿no? Así es, con una expansión brutal. Lo que hemos visto en el último año en Brasil, como argentino hay que sacarse el sombrero. Eso es un modelo que Argentina debería copiar. Sería plausible que sí, ¿no? Sí, señor. No tenemos que mirar tan lejos como Australia, Nueva Zelanda. Tenemos al lado el modelo. Sí. Qué curioso, qué curioso. Fíjate, yo quería, al hilo de lo que has comentado, Ivo, la siguiente pregunta me parece la lógica, ¿no? Ponías el ejemplo de esas 3 partes mundiales y las otras 2 de gran despoblación era África e India. Los seguidores podrían pensar, bueno, si China se empieza a relajar la demanda, porque como tú has dicho, se vuelve una economía más madura, ¿qué pasa con India y África? Porque claro, si estas economías terminan por también crecer y desarrollarse, van a ser unos grandes demandantes de materias primas. Sí, yo soy más escéptico en eso. Creo que los perfiles son muy distintos. En el caso de India, si empezamos, India hoy tiene el tamaño que tenía China a principios del siglo XXI. Y China es un poco la industria del mundo, mientras que India me lo imagino más como la economía de servicios del mundo. La industria y los de servicios tienen implicancias diferentes a nivel commodities. Otro tema a considerar es que India, si bien tiene un gobierno más autoritario, ahora es una democracia. China es un gobierno cada vez más autoritario, cada vez más centralizado, y las democracias y los gobiernos centralizados tienen tiempos diferentes. Otra cosa a considerar es que India es un país muy federal, donde algunas de las provincias indias son más grandes que algunos países europeos. Entonces, bueno, la dinámica de democracia, federalismo, a ustedes como españoles no les tengo que explicar eso, ¿no? No. O sea, no es muy lineal, tiene muchos, digamos, subes y bajas. Y después, yendo más a lo alimenticio, India tiene una población importante de gente vegetariana. Entonces, la demanda va a ser muy distinta. O sea, China cuando empieza a crecer, incrementa mucho la demanda de proteínas animales y de los productos que hace falta para alimentar a esos animales, harina de soja, maíz, y bueno, y India no va a tener ese tipo de comportamiento. Va a ser diferente. Habiendo dicho eso, no se puede negar que un país de 1.400 millones, aunque la mitad, digamos, que no es vegetariano, incremente su consumo, va a tener un impacto. Pero me parece que nunca va a tener un impacto de ese tamaño, de esa vehemencia. Y África, como dije antes, África es una simplificación. Son 54 países, todos distintos, con regímenes diferentes, con leyes diferentes. No, estamos muy lejos, creo, de un mercado común africano. Y bueno, en temas agrícolas, simplificando, uno puede pensar hay 2 Áfricas, una África del Norte, más seca, más desértica, con un perfil importador más neto, y después una África verde, donde yo creo que hay potencial productivo en la medida que mejore la tecnología, el productor, que es un mini productor, tenga acceso a mejores semillas, a mayor educación. Todo. Yo estuve ¿cuándo fue? En febrero estuve por Kenia y por Tanzania viendo un poco cómo se desarrolla la agricultura de pequeños productores y hay un potencial enorme. O sea que yo creo que una buena parte del crecimiento que va a tener esa África verde va a poder ser abastecido incluso localmente. O sea que África, a mí, yo en una época estuve a cargo de Cargill África y siempre hacía un chiste, esto hace 10 años, y siempre decía que África era como una fiesta, que todo el mundo sabía que iba a estar linda, por eso estábamos todos ahí con los drinks esperando, pero el DJ nunca llegaba. Y creo que ahora, digamos, el DJ está llegando, pero todavía no arrancó. Sí. Y fíjate una cosa en relación a India, es impresionante que en el 2023 todavía estemos hablando de India y de su sistema de castas, ¿verdad? Hostia. Que es impresionante que tengan todavía, que sea tan vigente una cuestión milenaria que no es que es tremendo, es tremendo.
Y Me junto con quedaron la dos democracia. cositas, ahora me acuerdo hablando un poco de India y de África, hablando un poco de China también, dos cositas sin comentar. ¿Por qué también soy un poco más escéptico con... Yo creo que China con Xi es un régimen muy diferente al anterior. Es un régimen más centralizado, más autoritario, donde se castiga más al innovador, donde, digamos, el Estado central se apropia de alguna forma de las rentas del innovador. Basta ver lo que está pasando con la bolsa, ¿no es cierto?, en China. Eh, yo vi una cosa que no había visto nunca. Yo cuando trabajaba en Cargill y veíamos el boom chino, que tuve la suerte de experimentar, incluso viajando muchas veces allá, porque como ellos eran grandes consumidores de soja, íbamos a venderle. Eh, mis compañeros eran grandes fans todos del régimen chino, independientemente del autoritarismo y todo, porque claro, su nivel de vida mejoraba sistemáticamente y eran todos grandes defensores, no estaban muy preocupados realmente por el tema de derechos humanos, nada de eso, sino que estaban más bien contentos con el crecimiento, la estabilidad. Y eso cambió, ¿eh? Eso, yo creo que con el COVID, el tema de que dejaron a la gente encerrada mucho tiempo adentro, empezó a generar bastante malestar, sumado al tema del autoritarismo, sumado que están muy preocupados con el tema de la vigilancia, este tema que vemos del exceso de cámaras en todos lados y que los pueden seguir y saben. De hecho, yo tengo ahora muchos conocidos que se quieren ir, que para mí es una sorpresa eso. Se quieren ir a vivir a otros países, o sea, se han ido muchos ricos chinos a vivir a Singapur. El mercado inmobiliario en Singapur ha visto unas subas de precios impresionantes por eso. Muchos empresarios chinos manejan sus negocios en China desde el exterior. O sea que esas son pequeñas cosas más, si quieren, sociológicas que no ayudan. Y compañeros, digamos, amigos chinos que han estado en China desde la reapertura en los últimos meses vuelven con la sensación de que hay bastante pesimismo y la sensación de que todo el mundo está esperando que el gobierno haga algo porque la economía por sí sola no termina de arrancar. Y fíjate una cosa también, Ivo, que tú has sido, bueno, expatriado somos, yo también he sido expat muchos años y en sitios comunes además, en Ginebra en este caso, aunque bueno, tú ya eres suizo, pero fíjate, el nivel de expats en China está en niveles mínimos históricos, entiendo, por lo bien que dices tú, ¿no? O sea, mucha gente, y luego también el papel que tuvieron en Hong Kong, porque Hong Kong también fue un centro Sí, muy importante para nosotros, ¿verdad? Durante muchos años y mira cómo eso en beneficio de Singapur y de Dubái en gran modo, ¿verdad? definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, hay como un mood distinto, cambió. Totalmente. Ivo, si te parece, vamos a terciar un poco la entrevista a más inversión, es decir, vamos a ver un poquito dentro de las commodities la pata inversora. Y yo, que me gusta siempre la entrevista tomarme muchas notas, me ha gustado mucho una reflexión que has hecho donde decías que precisamente las materias primas no es un lugar para invertir, me refiero a largo plazo, de posicionarse y como el que compra acciones de Apple o de Microsoft o un ETF indexado al mundo, ¿no? Sino que necesitas una gestión activa. Yo precisamente tenía aquí anotado una pregunta para nuestros seguidores desde tu experiencia, que ¿cuál es el producto recomendable? Es decir, muchos seguidores de Locos de Wall Street dicen, bueno, materias primas, sí, vale, pero ¿cómo puedo invertir en materias primas si después un sector me gusta, como por ejemplo puede ser, oye, el agrícola o puede ser el gas o puede ser el oil? ¿Ahí qué recomiendas invertir? Has comentado a través de un hedge fund, que pueda tanto ponerse largo como corto, ¿no? O sea, hay distintas alternativas, ¿no? La tradicional, la forma que la mayoría de la gente invierte es a través de índices. Ustedes tengan en cuenta que en el año 2006, dos autores, ahora no me recuerdo los nombres, uno empieza con G y el otro con R, creo, escribieron un paper donde dicen que los commodities se comportaban de forma anticíclica con respecto a acciones y bonos. Entonces ellos decían que una buena forma de diversificar un portfolio era asignando una parte de ese portfolio a commodities para que de alguna forma compense el comportamiento de los otros asset class. Eso después se comprobó que no era tan así, pero bueno, eso abrió la puerta junto con el tema de la inflación para que muchos fondos de pensión decidan diversificar y asignar parte de sus portafolios a inversiones en commodities y eso lo hacen generalmente a través de índices. Entonces, ese ha sido, digamos, el mecanismo más tradicional y por eso, bueno, los bancos insisten tanto con el tema del hedge contra la inflación. Como expliqué antes, yo creo que eso no es una, digamos, una inversión que sea válida en el largo plazo para todos los tiempos. Y la alternativa, digamos, a una inversión pasiva, una inversión activa, que uno la puede hacer en forma individual
a través directamente de comprar futuros, comprar opciones o comprar acciones relacionadas a sectores, o también hacerlo a través de hedge funds, que hay hedge funds que se especializan puramente en commodities, en algunos sectores, que hay un hedge fund muy conocido que hace solamente petróleo, otros hacen energía. Hay que buscar, digamos, cuál es el hedge fund en el que uno confía, pero ese hedge fund muy probablemente va a tener la capacidad de capturar oportunidades tanto a la suba, que es como hace el índice, como a la baja. Que para mí es la forma de trader commodity. Uno no puede solamente renunciar a las bajas solamente descansando en las subas, porque de vuelta, los commodities no es que suban sistemáticamente con el paso del tiempo. Y precisamente en el libro que has comentado, Ivo, que has lanzado junto con un alumno tuyo de Rosario, Commodities as an Asset Class, ahí hablas precisamente de qué porcentaje recomiendas de materias primas para un inversor. ¿Existe como una especie de, llamémosle, modelo de cartera permanente donde digas... No. Ahí lo que analizamos es que muchas veces, a contrario también de lo que se dice siempre, incluir commodities no mejora la calidad de la cartera. Depende mucho en qué periodo nos posicionamos. Pero no hacemos una recomendación de qué porcentaje tiene que tener. De hecho, somos bastante escépticos a ese tipo de recomendaciones. Pensamos que de hecho el mundo es muy complejo. El mundo está muy lleno últimamente también de lo que llamamos big players. Yo escribí un artículo hace unos 20 años que llamaba Los Big Players en la Nueva Economía, y la idea vino, hay un autor norteamericano que se llama Roger Coppel, que él escribió un artículo sobre el rol de los Big Players en la política monetaria. Entonces, bueno, ¿qué son los Big Players? Los Big Players son agentes económicos que no están limitados por el mecanismo de pérdidas y ganancias. Entonces, son agentes económicos que se comportan sin ningún tipo de restricción. Entonces, los bancos centrales sería un caso paradigmático. Entonces él decía que es muy difícil formar expectativas en mercados donde los big players tienen roles muy grandes. Y mientras yo lo estaba escuchando en la conferencia, estábamos en París, me acuerdo, se me empezó a ocurrir de que en el caso de los mercados agrícolas pasa lo mismo cuando tenemos juntas reguladoras que hacen ese trabajo de big players. Y hoy por hoy tenemos muchos casos de big player. China, por ejemplo, es un big player cuando compra sus reservas. Todos los gobiernos que toman decisiones de mandatos para los biocombustibles, que los suben y los bajan completamente de forma arbitraria, son big players. Entonces es muy, muy difícil hacer proyecciones a futuro cuando tenemos tantos big players predominando en el mercado. Es como que, digamos, el análisis simplificado de oferta y demanda que uno trataba de hacer tradicionalmente, donde veíamos, o sea, una suba y la respuesta era mayor oferta, menor demanda o viceversa, no se cumple. Y si a eso le agregamos el tema de la transición energética, donde básicamente la transición energética está de alguna forma muteando las señales del sistema de precios. O sea, hoy por hoy la transición energética implica que tomamos un montón de decisiones que son viables tecnológicamente, pero no son viables económicamente, y que se fuerzan a través de mandatos o de subsidios. Entonces, más allá de que eso esté bien o mal, eso sería por otra discusión, es muy difícil proyectar eso, porque va a depender mucho de la decisión política, de presión de lobbies, etc. Entonces, para mí eso hace, por ejemplo, si siguiéramos un curso de transición energética de manual, uno podría decir, bueno, hay que estar invertido en metales y hay que estar vendido largo plazo petróleo, por decir algo. Ese es un spread que tiene que funcionar. Estoy long cobre, estoy long litio y estoy vendido largo plazo petróleo, porque ahora vamos a tener ese ritmo, se va a plasmar esto, no va a pasar algún momento que la gente se va a dar cuenta que la transición energética tiene un costo y que no es gratis y que vamos a empezar a ver gente que le pone el pie en el freno. Entonces, eso para mí tiene que hacernos muy prudentes y no confiar tanto en proyecciones muy de largo plazo. En Europa nos estamos dando cuenta de eso rápidamente y de una con la forma energía, abrupta. pero no con la comida todavía. Con la energía sí. Con la comida siguen yendo a 150 por hora contra la pared. Totalmente. Y se van a encontrar que la pared llega antes de lo pensado. Exacto, totalmente. Sí. Totalmente. Ivo, yo te iba a preguntar algo que es muy local, muy de España y muy de precisamente la zona donde yo vivo, que es en Málaga, que no sé si la conoces, pero bueno, estás invitado cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un grave problema con la sequía. Sí, muchísimo. España perdió la mitad de la producción de cereales este año. Así que va a tener que importar muchísimos cereales este año. Vamos a poner los puertos españoles a prueba.
Pues fíjate que nosotros, justo yo en mi zona, es una zona turística, una zona residencial en Málaga, ya estamos viendo cómo piscinas no se están llenando. Ayer fui a la playa malagueña y las duchas estaban cerradas. ¿Qué solución puede hacer eso? Porque después te encuentras expertos como por ejemplo Israel, con menos recursos y han hecho, bueno, son unos líderes en la industria, sobre todo que tú conoces, ¿no? La más alimenticia, ¿no? ¿Cómo ves? Ese es un gran problema que tiene España y parece que nuestros políticos están un poco preocupados por otras cosas. Sí, no sé si tengo una solución para eso a nivel, digamos, o una idea tan precisa. Académica, es difícil, ¿verdad? Sí, pero lo que sí es que yo soy muy anti-maltusiano. Yo no creo, digamos, que el mundo se va a quedar sin comida, no creo que la población va a exceder la cantidad de gente. De hecho, pienso que el crecimiento de la población se va a desacelerar mucho antes de lo que todo el mundo piensa. Para mí el tema poblacional va a ser como el cambio climático de los próximos 10 años, pero no porque hay mucha gente, sino porque nos vamos a empezar a preocupar de que hay poca. Y a nivel, digamos, alimentos, creo que lo que no produzca alguna región va a ser compensado por otros. Y veo en Brasil, que antes hablábamos, un rol muy grande para eso. Yo creo que Brasil es una locomotora al lado de la oferta, digamos. Lo que era la locomotora al lado de la demanda china, lo veo en Brasil al lado de la oferta. Y Brasil va a seguir expandiendo producción al ritmo de 10, 15 millones de toneladas por año durante los próximos 5 o 10 años. Cuando uno mira los porcentajes, pues va a haber gente seguramente pensando qué pasa con el Amazonas, qué pasa con el Cerrado. Brasil tiene territorio suficiente para, incluso protegiendo como corresponde el Amazonas y el Cerrado, seguir creciendo. O sea, los porcentajes que se cultivan en Brasil como porcentajes son relativamente bajos. Es un país muy, muy grande y hay todavía mucho espacio incluso para que la agricultura recupere tierras de sectores de ganadería. Después, bueno, hay que ver qué pasa con la guerra también, porque Rusia y Ucrania también tienen mucha área para expandir, ¿no? Si bien siempre nos gusta cuando hablamos de la guerra juntar el impacto que tienen Rusia y Ucrania juntos, hay que separarlo totalmente, porque en Rusia no se vio ningún efecto negativo por la guerra todavía a nivel producción agropecuaria. De hecho, la cosecha de trigo fue un récord y Rusia siguió exportando con total normalidad. Ucrania es diferente, en Ucrania está bajando la producción, están bajando las exportaciones, hay muchas zonas minadas, pero por otro lado, la producción en Ucrania es mucho más eficiente que la producción en Rusia. ¿Por qué? Porque está en manos de grandes conglomerados. No es una producción de mini farmer, es una producción de corporate farming. Eso me hace pensar a mí que si tenemos la suerte de que en algún momento el conflicto pare, la recuperación de Ucrania, teniendo en cuenta que va a haber mucha inversión y teniendo en cuenta que gran parte de esa inversión está en manos de productores muy eficientes, yo creo que va a ser muy rápida. Entonces, lo que sí preocupa es que en los últimos, si uno suma los últimos 3 años, hemos tenido problemas climáticos en casi todo el mundo de distinta magnitud. Y cuando uno los suma todos, es un problema muy grande, el equivalente de 300 millones de toneladas más o menos de distintos productos, en un mundo que trabaja con stocks generalmente relativamente bajos. Entonces, una buena parte de la subida de precios que hemos tenido en los últimos años, que se las atribuimos a un montón de causas, una de las causas son estos problemas climáticos que hemos tenido. Por eso yo siempre digo que si tenemos la suerte, digamos, de tener un año con un clima más o menos normal, eso va a ser una recuperación de stocks bastante rápida. En relación a lo que comentabas de Brasil, como que se va a convertir de un supermercado importante a un gran Carrefour, de aquí le mando un guiño a Albert Millán, que seguramente eso puede tener cierto efecto, no sé si positivo o no, en relación a las empresas locales de fertilizantes, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo pues a Verdagritec, etcétera. Bueno, Brasil es un gran importador, ¿no? O sea que desde ese punto de vista... Sí, pero bueno, tiene el mayor productor ahora mismo de potash local, es una empresa, bueno, es una small cap muy pequeñita que está creciendo muchísimo y es una empresa que Albert Millán sigue. Y bueno, seguramente esto le puede llamar la atención. En relación a lo que comentabas antes, Ivo, de tu visita a East África, habías estado en Tanzania y Kenia, si no me equivoco, que has comentado antes. ¿Cómo has visto desde que se inició la contienda, la guerra, cómo has visto el suministro a toda esa zona, a todo East África, en relación al tema de los cereales, todo lo que es el corredor humanitario, etcétera? ¿Cuál ha sido...? Bueno, digamos,
Como dijimos antes, Rusia, dejémoslo aparte, porque ha seguido exportando casi con normalidad y de hecho ha exportado más porque tiene una cosecha récord y va a seguir exportando. La cosecha que viene también sigue siendo buena, más stocks altos. Creo que no vamos a tener problema en Rusia, a menos que ellos decidan empezar a usar la comida como un arma, ¿no? Si ellos empiezan a decir, bueno, no exporto para generar problemas, eso es otra cosa. Pero bueno, asumamos que eso no va a ser así. Ucrania sí, Ucrania cuando comienza la guerra y se mina básicamente las rutas del Mar Negro, de arranque deja de exportar casi. Ucrania es un país que exporta alrededor de 6-7 millones de toneladas de grano y oleaginosas por mes. Por supuesto con estacionalidad también, pero digamos que 6-7 millones en los momentos de alta. Bueno, y cuando comienza la guerra en febrero, en marzo del 2022, eso colapsa casi a cero. Y gradualmente empieza a recomponerse con exportaciones inland, por camión, por tren, con la problemática por tren de que la brecha del tren ucraniano es diferente a la brecha del tren europeo, o sea que hay que hacer transferencias de carga en la frontera. Después se vuelve a abrir el camino de barcazas del Danubio, que permite también que mercadería salga hacia el norte, y eso permitió recuperar exportaciones desde los 6-7 millones de toneladas a la mitad, 3 millones y medio, 4 millones de toneladas, con el agravante de que como eso es una forma muy ineficiente de exportar, el precio que empieza a recibir el productor es cada vez más bajo, lo que nosotros le llamamos el FAS teórico. El FAS teórico es se toma el precio FOB, se descuentan los gastos de ejecución y eso nos deja un FAS teórico. El FAS teórico hoy en Ucrania es mucho más bajo porque ha empeorado la logística. Sumado a que hay problemas de financiamiento, sumado a que hay problemas de falta de storage, sumado a que hay problemas que hay campo minado, pero bueno, el FAS teórico empeoró. Eso hace... Perdona que te interrumpa, Ivo, simplemente que eso pasa a la inversa cuando, por ejemplo, mejoras calados, que tu FAS Claro, incrementa. Exactamente, lo opuesto. Empieza... ahora, en fines de julio, agosto del 2022, se abre el corredor humanitario que permite que Ucrania empiece a usar de nuevo los puertos de la zona de Odessa. Y eso hace que las exportaciones vuelvan a valores normales, vuelven a 6-7 millones de toneladas porque el corredor humanitario permite exportar esos 3,5 adicionales. Seguimos así con idas y venidas hasta ahora, donde ahora lo que nos empezamos a ver es que hay una baja natural de exportaciones de Ucrania porque estamos como en el periodo de baja de cosecha y esto debería empezar a recomponerse de nuevo en septiembre, octubre. Y ahora el 18 de julio se va a decidir de nuevo si volvemos a extender el corredor humanitario o no. Rusia sigue amenazando de que lo va a cerrar, como cada vez que está por vencer. Yo soy escéptico de que eso se cierre y basado en dos cosas. Una, de las dos grandes flujos exportadores que tiene Ucrania, uno es el maíz. El principal importador de maíz a través del corredor humanitario es China. O sea que yo no creo realmente que China esté muy contento de que Rusia cierre el corredor humanitario. Y si miramos trigo, que es menos importante, pero el principal tomador del corredor humanitario es Turquía. Y Turquía también es un aliado de Rusia de alguna forma. Entonces, creo que es difícil que... Ahora, si ello llegara a pasar, en el corto plazo, el impacto no creo que sea muy grande, de nuevo porque estamos en un periodo de baja. Y hay otra cosa que puede permitir subsanarlo de acá a octubre, septiembre, cuando arranque de nuevo, que hay cada vez más inversiones en infraestructura alternativa. O sea, cada vez va a haber mejor infraestructura de trenes, cada vez va a haber mejor infraestructura de barcazas. O sea que, de alguna forma, yo creo que hasta hoy yo no veo que los países africanos hayan sufrido más que la suba de precio que aconteció, digamos, cuando arrancó la guerra, que después se empieza a corregir una vez que se abre el corredor humanitario. Habiendo dicho esto, siempre hay una cosa que me hace no reír, porque es una risa cínica, ¿no? Pero hoy por hoy los países vecinos europeos de Ucrania han cerrado, digamos, la importación a los bienes estos de Ucrania que antes salían por el Mar Negro, ahora tienen que salir por Europa. Entonces eso le empieza a generar presión con los productores locales. Ya, sí, es verdad, sí. Entonces nos encontramos con la paradoja de que, digamos, en Europa no le compramos trigo y maíz a Ucrania, pero les regalamos tanques. Totalmente. Es una hipocresía brutal. Sí, es bastante paradójico eso. Si bien esa mercadería que entra por ahí, hoy por hoy no puede descansar en esos países y tiene que seguir hacia el oeste.
lo que cambia también la logística, porque es como encontramos flujos que antes no existían, que empiezan a aparecer, digamos, de este a oeste, ¿no? Ujú. Bueno, pues España trae mucho maíz de Turquía, o sea, de Ucrania. O sea que si, por ejemplo, se interrumpiera el corredor humanitario, España tendría que buscar alternativas. Y de hecho las tiene en Brasil, las tiene en Argentina. Ya España ha empezado a ser un poco más flexible con algunos requerimientos fitosanitarios, cosa de encontrar alternativas. Y creo que eso es un poco lo que antes decíamos que le puede llegar a pasar a Europa. O sea, Europa, frente a la necesidad, en algún momento va a empezar a flexibilizar, supongo, algunas de estas medidas y abrir la puerta de nuevo para poder seguir comprando de lugares que ahora parecen más complicados. Ujú. Bueno, pues como decía, vamos llegando al final de la entrevista y ahora queremos preguntarle a Ivo un par de cuestiones relativas a esta facción de los locos que os encanta las materias primas, adentraros en este campo, la inversión en materias primas. Y Joel, precisamente, tú querías hacerle una pregunta a Ivo relacionada con qué le preguntarías, ¿no? Sí, A bueno, tu porque yo. a mí me lo preguntan mucho y a Ivo también, pues cuando das clases en la universidad o charlas o conferencias o lo que sea, la gente joven que se quiere meter en el mundo, en mi caso, pues me preguntan sobre cómo meterse en el mundo del shipping, de shipbrokers, de operadores, de armadores, etcétera. Y bueno, como tú eres un grandísimo conocedor de la industria, pues del trading en este caso, pues ¿qué les podrías recomendar a la gente joven que esté escuchando que les gusten las materias primas, pero que no sepan cómo iniciarse en esa industria maravillosa? Mira, hasta hace 4 o 5 años había muy pocas cosas para leer. Y en los últimos años empezaron a surgir bastantes más. De hecho, me puse a preparar una lista que después voy a compartir con ustedes y, digamos, lleva un buen tiempo repasar toda esa bibliografía. Pero en el caso de commodities agrícolas, que es quizás donde me siento más confortable, hay un autor muy bueno que se llama Jonathan Kingsman, con el cual colaboro en algunos de los libros. Y él tiene una serie de libros muy lindas, empezando por Commodity Conversations y terminando ahora con Commodity Crops. Son 4 o 5 libros, donde incluso analiza también en uno a las grandes traders. Hay una con un capítulo sobre Bunge, Cargill, Dreyfus, Kofco. Esos libros son, creo que, muy, muy recomendables. Después, Energía, el libro que me encantó, que leí, se llama The New Map, de Daniel Yergin. Ese Me lo parece un recomienda libro, muchísima gente. sí, me Yo no lo parece he un libro leído. espectacular. Y de hecho lo escribió antes de la guerra y parece que lo hubiera escrito sabiendo que se venía la guerra. O sea que la guerra no modificó nada. De hecho, él escribió una segunda edición y le agregó un capítulo después de la guerra. Yo no tuve la oportunidad de leer eso, pero pienso que eso lo debe haber realmente redondeado. Creo que esas, digamos, la serie esta de Kingsman y New Map, para los que quieran leer en la playa este verano, los voy a dejar entretenidos. Y después les paso la lista que ahí tienen para leer por los próximos 2 o 3 años. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Ivo? Seguro que muchos seguidores les suena la empresa en la que has tenido un puesto de responsabilidad, Cargill, precisamente por el libro de Javier Blas, El mundo está en venta. Es decir, es un libro que en España, por lo menos dentro de nuestra comunidad, ha gustado muchísimo. No sé si por esa conjunción de inversión, anécdotas, casi aventuras, alguna de ellas. No sé si entiendo que habrás tenido ocasión de leerlo, no Sí, lo sí, lo sé. leí, lo leí. ¿Y qué te parece? Tengo mixed feelings. Creo que es muy anecdótico, es muy entretenido desde ese punto de vista. Creo que hoy el mundo del trading es un poco diferente al que describe Javier ahí. No sé, yo como trader me siento muy orgulloso de lo que hago. Y leyendo el libro a veces uno puede tener algunas dudas. Totalmente, totalmente. Sí, Oye, sí. una cosa, Ivo, en relación a las lecturas y para la gente joven y para su carrera universitaria, pues Eso iba a preguntar yo. economía, empresariales, tal, ¿hay algo que recomiendes? Tus cursos ¿Algú- en algún, Lausanne, etcétera. algún buen No, mira, máster, alguna sí, formación de posgrado?
Yo cuando venía, digamos, de Argentina, formateado, era como que todo el mundo que tenía que dedicarse a esto tenía que ser o licenciado en administración, o economista, o ingeniero agrónomo, en la parte, que supongo que la gente de energía sería más bien ingeniero en energía. Y acá en Europa había un enfoque completamente diferente. Acá en Cargill nosotros contratábamos gente sin tener realmente mucha consideración de lo que habían estudiado, era suficiente con que tuvieran un grado universitario y que tuvieran la cabeza preparada para pensar estas cosas, y teníamos compañeros que venían de la abogacía, de la sociología, del arte, de la historia, psicólogos, lo que hacía que, digamos, el popurrí sea muy, muy rico. Hoy hay algunos cursos más especializados en temas de commodities, más bien a nivel posgrado. La Universidad de Ginebra tiene 2 programas, tiene un máster de commodities de 1 año y tiene un diploma de commodities de 1 año. El máster, más siguiendo el perfil de un universitario que termina una carrera y quiere hacer un máster. El diploma, más bien para gente que ha trabajado en empresas de commodities en roles de no trading y que quiere aprender un poco más de qué se trata el trading. Después hay un curso muy lindo que organiza la Universidad de Erasmus de Rotterdam para profesionales de 10 a 15 años, un tipo Executive Studies. Es un joint entre esa universidad, la de Singapur y la de Colorado en Estados Unidos, y son 3 semanas muy intensivas, cada una en un lugar diferente, donde se analizan distintas facetas del trading, temas de sustentabilidad, temas de riesgo, temas de gobernanza, temas de geopolítica. Es un curso, o sea, yo doy clase ahí y ciertamente lo recomiendo. Doy clase también en Ginebra. Ginebra es más tradicional, digamos. Y después creo que hay algunas cosas también, pero ya más que nada pensando, quizás vos, Joel, lo tengas más claro, en temas de flete y energía en Londres. Me parece que hay un posgrado en una de las escuelas de Londres, pero Sí, no lo conozco. en el Imperial College, y luego tienes el LSI, y luego tienes pues los típicos Swansea o Cardiff o Southampton incluso para temas marítimos. Ok. Pero se habla poco. El tema es que en las formaciones náuticas o marítimas se habla poco de trading, y yo siempre abogo mucho por tener conocimiento de trading para poder dominar el tema de shipping, porque es que sí, las dos van muy juntas, ¿no? Siempre decimos lo mismo, Ivo, que tú tienes la escopeta y yo te pongo las balas, porque las escopetas y las balas no funcionan, y las balas también por sí solas no funcionan. Así que hay que conocer un poco las dos cosas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, hay una cosa que hay que tener cuidado. A mí siempre los chicos en la facultad me preguntan, o sea, ¿qué puedo leer para ser trader? Y es difícil eso. Es como preguntarle a Messi qué libro puedo leer para patear bien tiro libre. No sé si él aprendió a patear tiro libre leyendo un libro. Hay una combinación. Yo creo que hay como determinadas características que vienen de arranque y después uno ciertamente las puede mejorar y uno las puede educar. Pero habría que advertir también que no es cuestión de por ahí hacer un curso, leerse un libro y pensar que a partir del día siguiente uno se va a poner a tradear, porque si no sería quizá un poco engañoso. Totalmente. Donde realmente se aprende es en la mesa de trading o en la mesa de chartering o en la mesa, ¿no? Pero estos cursos Escuchándolo. creo que hacen un buen rol en atraer talento que antes por ahí ni le prestaba atención al mundo del trading, porque la mayoría, yo tengo hijos, digamos, entre 20 y 30 años, y cuando uno ve los amigos así que quieren estudiar, eran todos o bancos o consultoras. Y por hoy creo que el mundo del trading está volviéndose de nuevo más atractivo y puede ser una alternativa que a mí me gusta un poco, haciendo este tipo de cosas, publicitar, porque le da la posibilidad a un chico joven de tener una carrera profesional realmente apasionante. Son, digamos, roles muy poco rutinarios, con una dinámica muy diferente todos los días, donde se mezclan temas de economía, de política, de geopolítica, de derecho, de sustentabilidad, problemas de mucha complejidad. Digamos, uno tiene la capacidad de interrelacionarse con un montón de culturas distintas. Al que le gusta viajar, tiene la posibilidad de viajar. A mí me parece apasionante, por eso, digamos, todavía hoy, a pesar de estar un poco ya, no retirado, pero no al mismo ritmo que antes, me gusta seguir promocionándolo porque es una carrera que me hizo muy feliz. Pues Ivo, me gusta las entrevistas, tomar muchísimas notas, me encanta. Y estoy aquí repasando unas cuantas. Ha habido una frase tuya que me ha dejado todavía dándole vueltas, ¿eh? Que has dicho que China es la industria del mundo e India puede ser la empresa de servicios del mundo. Me ha parecido un símil magnífico, yo no lo había escuchado nunca y la verdad es que encaja perfectamente. Y otra frase, algo que saco de la conversación,
hemos tenido, es que te veo muy positivo en Brasil. Es decir, como dos permíteme, la entrevista ha dado por mucho más, ¿no? Pero sobre todo esa conclusión de que te veo muy positivo en Brasil y no sé si me lo permites, incluso con cierta envidia de que Argentina no se convirtiera, ¿no? Sana envidia. No sé si van a volver a dejar entrar a Argentina después de esto, pero sana envidia realmente. Al fútbol les ganamos, pero en la parte agrícola nos pasan el trapo. Bueno, pero en fútbol lleváis una racha Copa América Mundial, eso... No nos podemos quejar estos últimos años, no nos podemos quejar. Pero bueno, Messi ya se retira, así que va a haber que empezar a hacer los deberes de nuevo. Oye, Ivo, desde luego cuando Joel me dijo que te teníamos que entrevistar, no me lo pensé y la verdad es que ha sido una charla magnífica, si me lo permites, y si Joel también, que está de Cicerone, de anfitrión, lo permite, te decimos que es un hasta luego. Si nuestras agendas lo permiten, sería un lujazo que te pasaras por nuestro canal más adelante, comentáramos algún tema en particular, algún tema que los seguidores quieran conocer, porque bueno, hoy ha sido una toma de contacto general, pero hay tantísimos temas que abordar, como por ejemplo, es cierto que los inversores nos centramos mucho en la pata de materias primas, en energía y metales, parece que la gran olvidada es la agrícola y eso puede ser un tema para comentar. Ha sido un auténtico lujo. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muy cómodo. Muchas gracias y con todo gusto, cuando quieran, volvemos. Joel, muchísimas gracias. Sí, yo estoy aquí, vamos, como un niño con zapatos nuevos. Con Ivo y contigo, madre mía, maravilloso. Bueno, Digo, muchísimas gracias. Para mejorarlo tendría que ser en persona con un chuletón. Mejor aún. Y un buen vino. Exacto, un buen Malbec. Bueno, pues, Ribera del Duero. Ribera del Duero, vale. Pues a Joel ya lo tuve en Málaga, así que cuando queráis esta charla la repetimos en Málaga, que no es mal sitio. Invitados estáis. Muchísimas gracias. Gracias a todos los seguidores de Wall Street. Hasta ahora. Gracias, Ivo. Hasta luego, Antonio.